Mi ex esposa me alejó de mi hijo con mentiras, pero el karma se encargó. Hola, me llamo Gabriel. Y esta historia no comienza con una gran traición económica ni con una infidelidad. Comienza con algo más silencioso, más insidioso, algo que se arrastra entre las palabras de un niño, se esconde en los silencios de las llamadas y se camufla con frases como lo hago por su bien. Fui padre a los 26 años. No fue planeado, pero desde el momento en que lo vi, supe que era lo mejor que me había pasado. Su sonrisa, su olor, su llanto, todo me cambió. Me transformó. Me hizo mejor. Me hizo más humano. Aunque su madre y yo empezamos a separarnos emocionalmente después del primer año, jamás pensé que eso pondría en peligro el vínculo que yo tenía con mi hijo. Porque a pesar de todo, creía que ambos queríamos lo mismo, verlo feliz, pero estaba equivocado. Lo que empezó como una ruptura de pareja terminó convirtiéndose en una guerra silenciosa. Una en la que yo no podía defenderme, porque las armas eran invisibles, manipulaciones, palabras susurradas al oído de un niño, omisiones, distorsiones. Papá no vino porque no le importas. Papá tiene otra familia. Papá está ocupado, ya no te quiere como antes, y lo peor era que al principio yo no lo veía. Me decía a mí mismo que eran cosas de la edad, que los niños cambian, que estaba confundido por la separación. Pero con el tiempo, algo empezó a doler más que el hecho de no vivir con él, el ver que ya no me reconocía como su padre. Como si todo lo que habíamos vivido se hubiese borrado. Esta es la historia de cómo me borraron de la vida de mi hijo, y de cómo, con el tiempo, el amor y la verdad, luché para que volviera a verme. Porque cuando te arrebatan un hijo con mentiras, lo único que te sostiene es la convicción de que algún día, él descubrirá quién le dijo la verdad y quién le robó los recuerdos. Al principio, todo era cordial. Incluso después de la separación, Carla, mi exesposa, y yo tratamos de mantener una relación civilizada por el bien de nuestro hijo, Matías. Tenía apenas 6 años cuando nos separamos legalmente y aunque nos costó al principio, logramos establecer un régimen de visitas. Fines de semana alternos, llamadas entre semana y vacaciones repartidas. Nada fuera de lo normal, pero lo que parecía un acuerdo equilibrado pronto comenzó a desmoronarse. Empezaron siendo pequeños detalles. Una llamada que no se respondía. Un mensaje que quedaba en visto. Una excusa de último minuto, Matías no puede ir este fin de semana, está enfermo. Tiene tarea. Va a una fiesta con sus primos. Cosas aparentemente inocentes, aisladas. Yo no quería ser paranoico ni desconfiado, así que simplemente lo aceptaba. Le mandaba audios, regalitos, lo saludaba por videollamada cuando podía. Y a veces me respondía con una sonrisa tímida, otras veces con una frialdad que me partía el alma. La primera vez que sentí que algo estaba realmente mal fue durante una llamada por su cumpleaños número 7. Había planeado con semanas de anticipación una pequeña celebración, pastel, globos, su comida favorita y un regalo que llevaba meses ahorrando para comprarle. Cuando llamé para confirmar, Carla me dijo sin mucho tacto, es que ya celebramos aquí con la familia, y él está cansado. Lo celebras tú el próximo año. Me quedé mudo. No solo no me habían invitado, ni siquiera me habían avisado. Me enteré por casualidad, tarde y con una frialdad que me heló el pecho. Pero lo peor vino cuando logré hablar con Matías esa noche. Le pregunté si se había divertido, qué le había regalado su mamá, y entonces soltó una frase que me sacudió el alma. Mamá dice que tú te fuiste porque no nos querías. Me costó responder. El corazón se me detuvo por un segundo. Intenté no alterarme. Con voz suave, le dije, eso no es verdad, hijo. Yo siempre te he querido. Te sigo queriendo. Me fui porque mamá y yo no éramos felices juntos, pero eso no cambia lo mucho que te amo. Y él solo me miró por la pantalla, confundido, como si no supiera si debía creerme o no. Esa fue la primera grieta visible. Pero debajo, ya se estaban acumulando muchas más.
Carla no me confrontaba directamente. No me enviaba mensajes hostiles ni me insultaba. No. Su guerra era pasiva. Silenciosa. Y eso la hacía más peligrosa. Porque mientras yo intentaba mantener la paz, ella tejía con paciencia un relato en el corazón de mi hijo. Un relato en el que yo era el que abandonaba, el que olvidaba, el que no estaba. Y al parecer, Matías estaba empezando a creerlo. Los niños no siempre entienden lo que escuchan, pero sienten lo que no se dice. Y Matías, con apenas 7 años, comenzó a hablarme con frases que claramente no eran suyas. Eran como ecos. Sombras de pensamientos prestados. Palabras cargadas de culpa, desconfianza o rechazo, pero dichas con una voz inocente que me partía en dos. Mamá dice que tú tienes otra familia y por eso ya no vienes tanto. Mamá dice que si de verdad me quisieras, vivirías más cerca. Mamá dice que tú elegiste irte, así que no te quejes si ya no estamos juntos. Cada una de esas frases era como una daga que se enterraba lenta, despacio, donde más dolía. Yo intentaba mantener la calma, hablarle con amor, desmentir con suavidad y sin atacarla a ella, porque no quería que Matías sintiera que debía tomar partido, pero cada conversación era una batalla silenciosa. Y cada vez me costaba más ganarla. Lo que más dolía no era lo que Matías decía, sino lo que ya no decía. Ya no me llamaba por las noches para contarme cómo le había ido en el colegio. Ya no me mandaba dibujos espontáneos. Ya no me pedía leer cuentos juntos por videollamada. Las risas que antes llenaban nuestras llamadas se transformaron en monosílabos, silencios largos y miradas esquivas. Yo intentaba no sonar desesperado, pero se me notaba en la voz. Lo sabía. Se notaba en la manera en que le preguntaba, ¿estás bien? Sí. ¿Te pasó algo hoy? Nada. ¿Te divertiste en clase? No sé. Me quedaba mirando la pantalla del celular aún después de colgar. Con el corazón pesado, sintiendo que, poco a poco, mi hijo se me estaba yendo, no por decisión suya, sino porque alguien le estaba enseñando a dejarme atrás. Empecé a notar que no solo eran palabras, también eran gestos, actitudes. Cuando lo recogía, si Carla estaba cerca, Matías evitaba correr a abrazarme como antes. Si yo le compraba algo, lo miraba con culpa y lo escondía al volver a casa. A veces, lo que dolía más era lo que Matías no decía. Esas cosas que claramente quería contarme, pero se quedaban atrapadas detrás de sus labios apretados, como si tuviera miedo de que yo escuchara algo indebido, o peor aún, de que su madre lo supiera. Comencé a investigar, a leer sobre alienación parental. Lo que encontraba coincidía con cada señal que estaba viendo. No era una pelea abierta. Era una manipulación silenciosa. Un adoctrinamiento emocional. Carla no hablaba mal de mí frente a mí, lo hacía en las sombras, con indirectas, con insinuaciones, con la constante repetición de una narrativa donde yo era el villano. Y lo peor de todo era que no podía probar nada. No había mensajes, no había grabaciones. Solo la mirada apagada de mi hijo y las palabras que ya no decía. En silencio, empecé a anotar todo. A registrar fechas, frases, comportamientos. Porque algo dentro de mí me decía que iba a necesitar defenderme. No por mí, sino por él. Porque aún quedaba algo de nuestro vínculo, y yo no estaba dispuesto a dejar que se lo arrancaran sin luchar. El día que recibí la citación judicial fue como una bofetada del destino. Me senté en el auto, en el parqueo de mi trabajo, con el sobre aún temblando entre mis dedos. Era oficial, Carla había solicitado una modificación del régimen de visitas. No solo eso, me acusaba, de manera sutil pero calculada, de ser una figura inestable para Matías, emocionalmente dañina, ausente cuando más lo necesitaba. Cerré los ojos y contuve el impulso de gritar. No porque creyera que iba a perder, sino porque sabía que el juicio no siempre es justo. No se trataba de la verdad, sino de quien podía construir la narrativa más convincente. Y en eso, Carla era una maestra.
Con voz dulce y mirada supuestamente cansada, sabía cómo presentarse como la madre abnegada, la víctima silenciosa de un hombre que, según ella, se había distanciado de su hijo por voluntad propia. Los días previos al juicio los pasé sin dormir. Reuní cada mensaje, cada recibo de regalo, cada transacción bancaria que probara que estaba presente, incluso cuando no se me veía. Reuní capturas de llamadas, dibujos escaneados de Matías, pequeños testimonios de mi cercanía, de lo que alguna vez fuimos. Busqué asesoría legal y psicológica. Tenía miedo. No de perder una batalla legal, sino de que el daño fuera irreversible en el alma de mi hijo. El día del juicio, Carla llegó con una expresión tranquila, incluso empática. Fue cordial conmigo, como si no fuéramos dos padres enfrentados en una guerra emocional por el corazón de nuestro hijo. Su abogada habló con un tono suave, casi maternal, destacando que Matías necesitaba estabilidad emocional, rutinas seguras, presencia constante, insinuando que yo no ofrecía ninguna de esas cosas. Usaron frases ambiguas como el niño ha demostrado señales de ansiedad tras las visitas o ha expresado sentirse confundido por ciertas actitudes de su padre. Yo me defendí como pude. Hablé con el corazón en la mano, con pruebas, con fechas, con lágrimas contenidas. Pero sentía que no hablaba en una sala de justicia, sino en una sala de percepciones. Y en esas, la madre suele tener ventaja. No porque sea mala, sino porque el sistema muchas veces prefiere no arriesgarse. La madre representa lo estable. El padre, lo opcional. Matías no fue citado. No lo interrogaron. Pero su voz estaba en cada testimonio que no pudo dar. En cada frase que Carla puso en su boca. En cada decisión tomada sin que él pudiera hablar. Me quedé mirando a los jueces, tratando de no quebrarme, y solo pensaba en él. En cómo le explicaría lo que estaba pasando. En cómo protegerlo de una batalla que nunca eligió. La sentencia no fue un golpe final, pero sí una herida. El régimen de visitas fue recortado. Más controles. Más condiciones. Menos tiempo espontáneo. El vínculo, que ya estaba debilitado, ahora tenía un muro legal entre él y yo. Me lo devolvieron por horarios, como si el amor pudiera pautarse en un reloj. Salí de la sala con la corbata floja, los hombros caídos, pero con una determinación más fuerte que nunca. Esto no terminaba ahí. Porque un juicio puede decidir un horario, pero no puede anular el amor verdadero. Y si algo me mantenía firme era la promesa silenciosa de no dejar que mi hijo creciera con una versión mutilada de quien era su padre. Y en silencio, el plan empezó a tomar forma. A veces, las grietas más grandes comienzan como hilos invisibles. Así sentí el cambio. No fue un abrazo repentino, ni un te extrañé, papá lanzado con entusiasmo. Fue más sutil, pero igual de poderoso. Una tarde, mientras Matías jugaba con sus legos durante nuestra visita supervisada, dejó caer una pieza al suelo. Me agaché para recogerla, y al dársela, él me miró por unos segundos más de lo normal. Esa mirada tenía algo. No sabría explicarlo, pero lo sentí. Era como si me reconociera por fin, como si por debajo de toda la niebla que le habían puesto en la cabeza, hubiera una chispa que decía, aquí estás. Yo te recuerdo. Otra vez, al despedirse, murmuró un gracias por venir, papá. No era una frase obligatoria ni programada. Fue espontánea. Suave. Como si saliera de ese rincón pequeño que Carla aún no había alcanzado. Esas pequeñas señales se convirtieron en mi esperanza. Empecé a sembrar de forma delicada. No quería convertir nuestras visitas en interrogatorios ni en sesiones terapéuticas. Solo en momentos seguros. Empecé a contarle historias, muchas de ellas verdaderas, disfrazadas de cuentos. Le hablaba del niño que adoraba trepar árboles, que construía fuertes de sábanas con su papá, que se moría de risa con películas de dinosaurios. Le hablaba de su infancia, sin decirle que ese niño era él. De pronto, sus ojitos se iluminaban y decía,
eso me pasó a mí también. Y yo, tragándome las lágrimas, le respondía con una sonrisa, ¿ves? Tú también eres increíble. Le mostré fotos antiguas. No para manipularlo, sino para recordarle. Para reconstruir la historia que alguien más le estaba robando pieza por pieza. Una vez le mostré un dibujo que él me hizo cuando tenía 5 años, un monigote con una capa y letras torcidas que decían «Papá es mi héroe». Lo miró por unos segundos. Frunció el ceño. Dudó. Y luego dijo, «No me acuerdo, pero me gusta cómo se ve». Poco a poco, los silencios dejaron de ser tan fríos. No se llenaron del todo, pero ya no dolían tanto. Empezó a reír de nuevo con mis chistes malos. A contarme cosas pequeñas de la escuela. A preguntarme si podía traerle su cereal favorito para la próxima vez. Y aunque aún notaba la tensión cuando mencionaba a su mamá, entendía que algo se estaba reconfigurando. No era un regreso triunfal. No era una victoria. Pero eran migajas de vínculo, pequeñas certezas de que la verdad, por pequeña que sea, encuentra fisuras en la mentira. Una noche, mientras lo dejaba en casa y me agachaba para despedirme, Matías me abrazó, no por costumbre, sino con fuerza real, y me susurró, «A veces sueño que volvemos a tener un día entero juntos». Se me cerró la garganta. No respondí con promesas, ni con lágrimas. Solo le dije, «Yo también lo sueño, campeón. Y algún día, vamos a tener muchos». Y esa noche supe que, por muy oscura que fuera la tormenta, Matías aún me tenía en su corazón. Solo necesitaba tiempo y amor. Mucho amor. El día que me llamaron del colegio fue como una brisa tibia entre tantos inviernos emocionales. La voz al otro lado del teléfono, una psicopedagoga de tono firme y empático, me dijo, «Señor León, creemos que es importante que usted venga. Matías habló hoy, y nos parece que hay cosas que debe escuchar». Fui sin expectativas. Acostumbrado a ver puertas cerrarse, no pensé que ésta se abriría diferente. Pero en cuanto entré al salón de orientación y la vi allí, con un cuaderno en la mano y los ojos serenos, supe que algo había cambiado. Matías nos contó sobre un juego que inventó, dijo. Un juego donde hay un papá que es como un fantasma, que nadie deja entrar al castillo. Pero que igual trae flores. Que siempre toca la puerta aunque nadie le abra. Y que el niño del castillo se esconde para verlo desde la ventana. Mi respiración se detuvo por un segundo. No porque dudara de lo que estaba oyendo, sino porque no esperaba que la verdad viniera en forma de metáfora, y de la boca de un niño de 8 años. También dijo que a veces le dicen cosas sobre su papá que lo confunden, agregó. Que cuando le pregunta a su mamá por qué ya no puede quedarse más tiempo contigo, ella se enoja. Y él prefiere callar. Y entonces lo entendí, la verdad, la mía, esa que tanto esfuerzo me costó sostener sin caer en la rabia, estaba abriéndose paso sola. Sin presionarla. Sin imponerla. Solo con presencia. Solo con amor. La escuela abrió un proceso de intervención. Sugirieron terapia familiar. Se comunicaron con el juzgado de familia. De pronto, esas pequeñas cosas que llevaban años ocurriendo en la sombra comenzaron a tener nombre: alienación parental, manipulación emocional, interferencia injustificada del vínculo paterno. Carla fue citada a declarar. Esta vez no con su máscara perfecta de madre mártir, sino con psicólogos y trabajadores sociales observando lo que antes nadie cuestionaba, que su narrativa, tan pulida, tenía contradicciones. Que su control excesivo no protegía a Matías, sino que lo aislaba. Durante una audiencia, cuando preguntaron a Matías, con todo el cuidado y mediación del mundo, a quien quería ver más seguido, su respuesta fue tan clara que no dejó espacio a interpretaciones. A mi papá, porque él nunca me dejó de buscar, aunque yo a veces no lo miraba. No pude evitar las lágrimas. En ese momento supe que había valido la pena cada batalla silenciosa, cada fin de semana recortado, cada palabra que me tragué por no hablar mal de su madre delante de él. Mi hijo me había visto. A pesar de todo,
La jueza ordenó restituir el régimen de visitas anterior, incluso expandirlo. Aconsejó supervisión terapéutica, pero para la madre. Y pidió un seguimiento estricto de parte del Ministerio Público para garantizar que no se repitiera la manipulación emocional. Cuando salimos del juzgado, Matías me miró, ya sin miedo. Caminaba a mi lado con paso seguro. Le compré su helado favorito, como cuando tenía 5 años, y nos sentamos en una banca, como dos amigos reencontrándose. Papá, me dijo, ¿tú sabías que los fantasmas pueden volver a ser personas? Lo miré con una sonrisa y le respondí, sí, hijo. Cuando alguien te recuerda con el corazón, dejas de ser invisible. Y esa tarde, por primera vez en mucho tiempo, el sol me supo a justicia. El amor de un padre suele ser silencioso, paciente y constante. No siempre tiene la visibilidad de los gestos maternales que el mundo celebra, pero eso no lo hace menos profundo ni menos necesario. Durante años, luché por no desaparecer del corazón de mi hijo, incluso cuando todo a mi alrededor parecía diseñado para borrar mi existencia. La alienación parental no siempre deja huellas físicas, pero deja cicatrices emocionales. Es una forma de violencia invisible, una que disfraza el control como protección y el resentimiento como justificación. No se trata de ganar o perder una custodia, sino de preservar el derecho más sagrado que tiene un niño, amar libremente a ambos padres, sin culpa, sin miedo, sin manipulación. Aprendí que a veces no se trata de gritar la verdad, sino de sostenerla con dignidad hasta que el tiempo le dé voz. Que la coherencia, la calma y el amor incondicional pueden resistir incluso las campañas más crueles. Y que la memoria de un hijo, aunque manipulada, guarda con fuerza la esencia de quien nunca lo soltó de verdad. A todos los padres y madres que hoy enfrentan una distancia impuesta, que sienten que el vínculo se les escapa de las manos, no se rindan. El corazón de un hijo sabe. Tarde o temprano, la verdad encuentra el camino. Porque el amor real, el que no necesita defenderse ni imponerse, deja una huella que ni la mentira más sofisticada puede borrar. Y cuando esa verdad se impone, no solo se hace justicia, se sana el alma.